Bien, jóvenes estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco, muy buenos días tengan todos ustedes. Siguiendo con las de clases virtuales, hoy día tenemos un tema que corresponde a la expansión de la reforma protestante. Y los objetivos específicos del tema es señala las características del movimiento reformista en Europa y sus consecuencias. Ya habíamos estado recorriendo la reforma religiosa, ¿no?, que había encabezado Martín Lutero. Tenemos también la expansión de Juan Calvino, que había hecho pues unos actos reformistas también tan importantes como lo fue de Martín Lutero, ¿no? Vamos a tocar el punto de la reforma protestante. ¿Qué cosa era la reforma protestante? ¿Cómo se dio? La reforma protestante nació en un contexto de crisis moral, ¿no?, y corrupción de la Iglesia Católica. En el siglo XVI eran muchos los cristianos que rechazaban prácticas como la compra-venta de cargos eclesiásticos, el lujo de los papas, que se comportaban como príncipes terrenales, ¿no?, la vida corrupta de muchos clérigos y su escasa preparación. Pero la gota que colmó el vaso fue la renovación por el Papa León X de las indulgencias especiales que permitían comprar la salvación a cambio de dinero, con lo que el papado pretendía financiar las obras de reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Y acá se da pues tres aspectos importantes, ¿no? Cómo se da la reforma protestante en Alemania, en Suiza y en Hungría. Vamos a empezar viendo la reforma protestante en Alemania, ¿no? ¿Cómo se dio esta reforma protestante? Esta comenzó con la difusión en las islas de los primeros escritos de Martín Lutero, ¿no?, Ulrico Zwinglio y otros reformadores orientales. Además, la tradición de John Wycliffe, ¿no?, que era un reformador medieval, probablemente aún ejercía cierto influjo en los sectores de la Iglesia de Inglaterra. Enrique VIII fue que ascendió al trono de Inglaterra siendo muy joven, ¿no?, y al principio no se interesaba por los problemas de gobierno y dejó en manos del cardenal Tomás Welby, a quien nombró pues canciller de Inglaterra. Enrique VIII fue un católico convencido y un ardiente partidario de la primacía de Roma sobre la cristiandad, y por ello fue declarado defensor de la fe por el Papa León X, tras publicar la defensa de los 7 sacramentos en 1521, donde argumentaba con vehemencia a favor de las prerrogativas del papado. Por ello resulta curioso, ¿no?, el hecho de que la Iglesia de Inglaterra se haya separado de la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI, no por aceptar o compartir las ideas reformadoras de Lutero, ¿no?, u otros protestantes, sino que por iniciativa, ¿no?, del rey Enrique VIII. Pero Enrique VIII siempre se opuso, ¿no?, a la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Tras decretar el acta de supremacía en 1534,
por lo que el mismo rey se convertía en jefe de la iglesia en Inglaterra y no se realizó ninguna modificación doctrinal o litúrgica sustantiva bajo su gobierno, y solo se prohibió a obispos y a sacerdotes ingleses tener relación con la curia romana y se expropiaron los bienes excedentes de la Iglesia Católica en beneficio de la corona real. A partir de esto, emergieron pues en Inglaterra muchísimas sectas. Y cuando se dio la sucesión de mando, ¿no?, a sucederle su hijo Eduardo, con el nombre de Eduardo VI, ¿no?, a muy corta edad, se produjeron los primeros avances efectivos de la reforma de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Se redactó el primer libro de oración común, que introdujo gracias al trabajo del arzobispo de, de Canterbury, el señor Tomás Cranmer, y ciertos cambios menores en la doctrina y sobre todo en la forma de la celebración de la misa, ¿no? Este libro fue la primera expresión concreta de la reforma de la Iglesia en Inglaterra. Aquí, en 1553, Eduardo VI muere a la edad de 15 años, ¿no?, dejando como sucesora a Jane Grey, quien gobernó pues solo unos días, porque se produjo una breve guerra de sucesión hasta que se impuso como reina con el apoyo de la mayoría, María I de Inglaterra, quien rápidamente aprobó las reformas religiosas introducidas durante el reinado de Eduardo VI y sometió nuevamente a la jurisdicción papal a la Iglesia de Inglaterra en noviembre de 1554. Entonces, restablecido el catolicismo, el acta de supremacía y el libro de oración común fueron suprimidos y se nombraron nuevos obispos. Se persiguió a los partidarios de la independencia de la Iglesia de Inglaterra, ¿no?, ya que esos tiempos eran conocidos como anglicanos, y algunos de ellos acabaron en la hoguera, ¿no? O sea que no todos eran favorables a la reforma religiosa. María murió en 1558 a los 42 años. Isabel I de Inglaterra fue proclamada reina. Entonces, la reina Isabel asumió el trono de Inglaterra tratando de mantener la unidad nacional por sobre las diferencias religiosas, por lo que no mostró pues inicial apoyo a ninguno de los bandos en disputa, ¿no?, o sea, protestantes y católicos. Sin embargo, la política internacional y especialmente las conspiraciones y rebeliones la hicieron dar cada vez más apoyo al bando de los protestantes. Isabel restauró el acta de supremacía, por lo que los obispos partidarios de la supremacía católica fueron depuestos y sustituidos, y proclamó luego el acta de uniformidad que obligaba a todas las parroquias de la Iglesia de Inglaterra a utilizar el libro de oración común, ¿no?, con pequeños cambios pues, que se habían introducido por Cranmer, ¿no?, es un texto en inglés y no en latín, ¿no?, y todo ello dio espacio para la difusión de las ideas de la reforma protestante en Inglaterra. Y no obstante la moderación que en general siguió teniendo la Iglesia de Inglaterra, al conservar casi intacta su tradición medieval, ¿no? Luego se dio también la expansión del protestantismo en Suiza, ¿no? Y aquí en Suiza también se van a separar algunos territorios de la Iglesia Católica. Las ideas de Lutero llegaron muy pronto a Suiza y aparecieron una serie de predicadores
que criticaron la corrupción de la Iglesia Católica y defendían la creación de una iglesia distinta. Uno de los primeros fue Zwinglio. Aunque compartía muchas de las ideas de Lutero, Zwinglio quería dar una mayor libertad a su nueva iglesia cristiana y rechazaba el sometimiento de los cristianos a la nobleza, como defendía Lutero. Al final, el mismo Lutero criticó a Zwinglio y se alegró públicamente de su muerte en un combate contra los suizos católicos. Pero el principal foco de la reforma protestante en Suiza va a ser la ciudad de Ginebra. Y gracias a la actuación de Juan Calvino, que con Lutero es la mayor figura de la reforma protestante. En Ginebra, una serie de reformadores habían asaltado las iglesias y los conventos, expulsando pues a los sacerdotes católicos. Pero estos reformadores no sabían cómo organizar la nueva iglesia que pretendían crear, ni tampoco tenían claro qué nueva doctrina querían establecer, por lo que llamaron pues a una figura de prestigio dentro del campo protestante, que supiera cómo organizar la nueva iglesia y diera pues un contenido religioso claro, y llamaron a la ciudad a Juan Calvino. Y Calvino era un francés pues que había estudiado teología en varias universidades, entre ellas la de París, aunque al principio acepta algunas de las ideas luteranas. Muy pronto piensa que Lutero ha conservado demasiadas cosas de la Iglesia Católica que debían ser suprimidas. Calvino también opina que el hombre debe acceder a la fe por medio de la lectura de la Biblia, pero considera que se debían de eliminar todos los sacramentos de la Iglesia Católica, incluyendo los 3 que había conservado Lutero. Para él, las imágenes debían ser eliminadas de los templos religiosos. O sea, era pues un tipo bastante radical. Asimismo, también Calvino pensaba que no debían existir ni sacerdotes ni obispos, y que los jefes religiosos debían ser pastores elegidos por la congregación. Pero la teoría religiosa más importante que Calvino predicó como producto de su libre interpretación de la Biblia es la predestinación, ¿no? Y que según esta teoría, el hombre por sí mismo no puede hacer nada para alcanzar la salvación, ¿no? O sea, no puede hacer nada para alcanzar la salvación, ni por la fe, ni por las obras, sino que antes de nacer, Dios ya ha elegido a un hombre para la condenación o la salvación, y el hombre no puede hacer nada para cambiar el designio divino. En la sociedad humana se puede distinguir a los hombres elegidos para su salvación, en los que llevan una vida virtuosa y sin pecado, y en los que tienen riquezas y éxito material en la vida, pues eso es signo de la protección de Dios. Entonces, Calvino empezó a exponer sus ideas en París, pero como Francia era católica, tuvo que huir de ese reino y refugiarse en el extranjero. Ya empezaba a ser conocido entre los protestantes europeos como un hombre firme y enérgico, un gran teólogo y un buen organizador, que sabía dirigir a los hombres, y por esta razón fue llamado por los protestantes, ¿no? De Ginebra. La reforma protestante en Suiza, ¿no? Cuando Calvino llega a Ginebra, toma la decisión de que sí quiere imponer una nueva iglesia, que adopte su punto de vista religioso, tiene que controlar el gobierno de la ciudad
e intenta dar órdenes al Consejo Municipal que termina por expulsarles de Ginebra. Sin embargo, la situación en Ginebra continuaba sin aclararse. Las autoridades de la ciudad eran incapaces de organizar una iglesia nueva y Calvino seguía teniendo pues partidarios en la ciudad. Y estos partidarios convencen a las autoridades de Ginebra para que permitan el regreso de Calvino a Ginebra con la promesa de que no se entrometería en el gobierno político de la ciudad, y las autoridades autorizaron el regreso de Calvino a Ginebra en 1541. Calvino ya había aprendido la lección, ya ha comprendido que no puede manifestar abiertamente su deseo de controlar políticamente la ciudad. Sin embargo, no renuncia a hacerse con el poder de Ginebra, que para él era indispensable para fundar, ¿no?, su nueva iglesia, como él quería hacerlo. Entonces, durante 12 años, Calvino va a llevar a cabo una paciente labor para ganarse partidarios en el gobierno de la ciudad, aumentar su influencia en Ginebra, hasta que llegase pues el día en que el gobierno y todas sus instituciones estuvieran bajo su control. Cuando ya Calvino está a punto de controlar el gobierno, se produce la ejecución en la hoguera del español Miguel Servet, ¿no? Acá Miguel Servet era un humanista español típico de la época del Renacimiento, que tenía curiosidades por todas las materias, desde la ciencia a la medicina, pasando por la filosofía y la religión. Entonces, como muchos hombres de su tiempo, estaba descontento con la Iglesia Católica y rechazaba la doctrina católica milenaria. Servet desarrolló sus propias ideas religiosas y llegó a creer que Jesucristo no había sido hijo de Dios, que solo tenía naturaleza humana y no divina. Esto era pues adoptar una corriente de los primeros siglos del cristianismo, que la Iglesia Católica había condenado por ser herética en el siglo IV, ¿no? Y que todos los protestantes rechazaban con escándalo. Servet fue a estudiar a las universidades francesas y también en la de París. Ahí conoció a Calvino, ¿no? Ahí Calvino comenzó a tener un profundo odio hacia aquel español al que fue consideraba un peligroso hereje. La muerte de Servet alejó de Calvino a una serie de protestantes europeos que se habían refugiado en Ginebra. Y estos protestantes también tenían sus propias ideas religiosas, sintieron sus vidas amenazadas y escaparon de la ciudad. El más famoso de estos refugiados fue Sebastián Castellón, que desde el extranjero denunció a Calvino por la muerte de Servet, ¿no?, defendiendo la tolerancia religiosa y el derecho del hombre a tener sus propias opiniones. Castellón es considerado el padre de la libertad de pensamiento en Europa. Pero la muerte y el juicio de Servet le sirvieron a Calvino para hacerse definitivamente con el gobierno de la ciudad. Los adversarios del Calvino fueron expulsados del gobierno municipal y algunos de ellos fueron ejecutados. Ahora pues, toda Ginebra obedecía las órdenes de Calvino. Y una vez con el poder, Calvino quiso ser pues de Ginebra la capital religiosa de un nuevo cristianismo y quiso obligar a sus habitantes a la fuerza a llevar una vida virtuosa y cristiana. Se suprimieron todos los bailes, se prohibieron todas las canciones, se prohibieron todos los espectáculos y representaciones teatrales, se cerraron las tabernas y se prohibieron las bebidas y las borracheras. Todos debían ser buenos cristianos a la fuerza. Toda Ginebra
se convirtió en una ciudad calvinista, dedicada solo al trabajo y a la oración. Pero Calvino quería extender toda su comunidad cristiana por toda Europa, y en Ginebra se fundaron iglesias o escuelas calvinistas para todos los protestantes extranjeros que visitaban la ciudad. Y estos extranjeros debían de regresar a sus países de origen y enseñar ahí la teoría o la doctrina calvinista. Luego, uno de los más importantes extranjeros, ¿no?, fue el José John Knox, que consiguió que toda Escocia se convirtiera al calvinismo. En Escocia, los calvinistas recibieron el nombre de presbiterianos, y Escocia fue el único país donde el calvinismo se convirtió en religión oficial. Pero también llegó a ser mayoritario en Holanda, y hubo importantes minorías calvinistas en Alemania, en Inglaterra y en Francia. En Inglaterra, los calvinistas recibieron el nombre de puritanos, y en Francia se dio el nombre de los hugonotes. Esto era pues un acto muy importante para él. Entonces, se dio o se va a dar la reforma protestante en Hungría. ¿Cómo se dio la reforma protestante en Hungría? Esta reforma se extendió rápidamente por toda Europa, y en particular en el Reino de Hungría, donde adquirió connotaciones políticas muy serias. Los húngaros enfrentaron a los turcos otomanos durante varios siglos, hasta que finalmente, en la batalla de Moab, en 1526, los musulmanes derrotaron a los húngaros y murió el rey Luis II de Hungría. Ya para la época del rey Luis II, el poder real se había enfrentado pues a protestantes húngaros que pretendían contraponer al catolicismo. Entonces, Juan Segismundo Zapoliai se convirtió al protestantismo y comenzó a albergar a todos los filósofos y religiosos checos y germánicos que huían del Imperio Germánico y de los Habsburgos. La estrategia de Zapoliai, ¿no?, y de los posteriores príncipes de Transilvania fue utilizar al protestantismo como un instrumento contra los Habsburgos, fielmente católicos, de los cuales querían deshacerse para así lograr pues reunificar al reino húngaro, que estaba dividido bajo la figura húngara de mayor relevancia, ¿no?, que fue pues el líder transilvano. En el año de 1541 se publicó la primera tradición al húngaro del Nuevo Testamento, ¿no? Y esta fue una obra del monje Juan Silvestre. Y luego, en 1590, el pastor protestante Gaspar Caroli publicó la primera Biblia completa en húngaro, que fue conocida como la Biblia de Caroli. ¿No? Los príncipes transilvanos promovieron las escuelas protestantes, las cuales eran cada vez pues más populares en las ciudades como Bratislava, Sopron, Sarlorin, Sarvar, ¿no? De igual forma como los asentamientos sajones en el Principado húngaro independiente. Al mismo tiempo, el nuevo movimiento religioso protestante de Juan Calvino, conocido como calvinismo, continuó con la misión del luteranismo, ¿no? Y pronto la región noreste del reino húngaro se sumergió a tal punto en la nueva confesión religiosa de la ciudad de Dresden, que era denominada en aquella época la Roma
calvinista. Uno de los pensadores protestantes más significativos fue el pastor húngaro Ferenc David, ¿no? Quien primero profesó el luteranismo y luego el calvinismo. Y posteriormente se volvió un gran defensor del antitrinitarismo, es decir, no aceptaba la existencia de la Santísima Trinidad y de esta manera pronto se convirtió en el fundador del unitarismo en Transilvania, agregando aún una confesión religiosa basada en el gran mosaico existente en aquel tiempo. La diversidad religiosa en el Principado alcanzó tales niveles que el príncipe Juan Segismundo el Apoliay, de confesión protestante, aconsejado por sus religiosos, convocó a una asamblea transilvana en la cual se sancionó el edicto de Turda en 1568. ¿No? Este documento rezaba que todas las confesiones religiosas cristianas eran aceptadas por igual en el Principado húngaro. Así, este sería pues el primer estado en el mundo en reconocer la diversidad del culto cristiano, catolicismo, luteranismo, calvinismo y el unitarismo, ¿no? O sea, se hizo pues algo bastante sorprendente para aquella época. Y posteriormente, príncipes como el barón húngaro Esteban Bocskai y el conde húngaro Gabriel Bethlen fueron fuertes defensores del protestantismo en Transilvania y Hungría, catapultando pues a los húngaros a un nivel cultural, socioeconómico, sociopolítico y económico de desarrollo, a la par, ¿no?, que Francia, el imperio germánico e Inglaterra. Ellos condujeron pues a la guerra de la independencia contra los Habsburgos, e inclusive Gabriel Bechtel participó en la guerra de los 30 años, apoyando indudablemente a la Confederación Protestante. Entonces, la situación religiosa en la región central del Reino Húngaro se inclinaba pues igualmente hacia el protestantismo, ¿no? Pues ahí eran raramente vistos los sacerdotes católicos. Los predicadores protestantes contaban con la protección de los otomanos, quienes en realidad pues no se intrometían en los conflictos religiosos de los cristianos, sino que lo único que les importaba era que estos pagasen los impuestos a los turcos, ¿no? Como era de suponerse en la región del Reino Húngaro, que estaba bajo control germánico. El catolicismo se mantuvo con gran fortaleza, y si bien los predicadores protestantes eran comunes, la influencia del rey Habsburgo no permitía su predominancia. Finalmente, jóvenes, ¿no? Posteriormente, los Habsburgos introdujeron en Hungría la contrarreforma católica y la ardua labor de los jesuitas, ¿no?, como el cardenal Pedro Pasmani, lograron la paulatina conversión de gran parte de la población al catolicismo, ¿no? Sin embargo, Transilvania permaneció a grandes rasgos protestante, como lo es en la época actual. Esto fue jóvenes, la forma como, se expuso, o perdón, se expandió en el mundo, ¿no?, en la reforma protestante. Vamos entonces a entrar a hacer las preguntas del caso, ¿no?, para la participación de ustedes. Muchas gracias. Permiso.